Vamos a ir con la Biblia rapidito. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Samuel, al capítulo 13, versículo 1 en adelante. Se anima a decir: yo amo la palabra de Dios. Amamos su palabra y la amamos profundamente. Amén. Qué gran privilegio tenemos de oír su palabra, de leerla, de disfrutarla, de escudriñarla. Si usted lo tiene ahí, por favor dígame un amén. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Creemos firmemente en el poder de la declaración, que todo lo que decimos con nuestra boca genera senda y espacio para nuestra vida. Por favor, levante sus manos al cielo, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad. Amamos tu palabra profundamente. Dios, te pedimos en esta noche que nos hables. Utiliza la vida del pastor Alberto. Dale sabiduría, revelación, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien altas sus manos, por favor. Todos bien altas sus manos. Diga conmigo: vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Como título a este mensaje le puse: la diferencia se nota en la obediencia. Toda diferencia en el camino del Señor se nota netamente en la obediencia de sus hijos y de sus hijas a su palabra. Todo lo que emprendas en la vida netamente está ligado a tu obediencia, a tu consagración, a cómo eres. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. En la vida siempre vamos a tener situaciones
que cambiar, decisiones que tomar, pero la decisión de nuestro futuro está en nosotros, no en los demás. Aunque muchas veces busquemos opiniones externas, pero toda opinión personal, toda decisión personal va a afianzar mi futuro, me va a llevar a un futuro de éxito, de gloria, de unción, de realización, siempre y cuando yo esté ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Quiero hablarles sobre los filisteos. Los filisteos siempre resistieron a Israel desde los comienzos. Los filisteos fueron como una piedra en el zapato de Israel. Eso eran los filisteos. Si usted recuerda, los filisteos tuvieron problemas con Abraham. Abraham había cavado unos pozos y luego de la muerte de Abraham los filisteos lo habían tapado. ¿Conoce gente que te tapa los pozos? Gente que te tapa los logros. Luego vino Isaac y destapó los pozos de su padre. Y los filisteos vinieron y se enojaron con Isaac por los pozos. Y al fin y al cabo fue cediendo algunos pozos hasta que luego fue abriendo otros pozos porque la bendición estaba con él. Así podemos hablar de los filisteos que tuvieron mucho que ver en las desgracias de Israel, pero en realidad en las decisiones mal tomadas de Israel. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, caía en las manos de sus enemigos. Y los filisteos eran un pueblo pagano que eran como un trato especial con Israel por su desobediencia. ¿Qué podemos hablar de los filisteos? Usted sabe que hubo cosas que sucedieron antes de Saúl y después de Saúl. Pero podemos hablar sobre el arca cuando fue capturada. El pueblo de Israel había caído en desgracia, había caído en idolatría, y entonces el arca cae en manos de los filisteos y capturan el arca y se la llevan. Qué tristeza para un pueblo que el arca representa la presencia de Dios, no tenerla, no poseerla. Digo siempre, queridos hermanos, que quien se hace enemigo de aquellos que tienen la unción son aquellos que un día la llegaron a poseer, pero como no la tienen, se transforman en enemigos acérrimos de aquellos que aman la unción. Personas que se apartaron pasan a ser muchas veces los peores enemigos de la fe. ¿Saben ustedes que en este caso nos encontramos ahora con los filisteos capturando el arca y los israelitas sintiendo la debilidad o sintiendo el pesar de no tener la presencia de Dios? ¿Recuerdan lo que dijo Moisés? Si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí. Era esencial caminar con la presencia de Dios por delante. Por eso cada uno de los que estamos acá, es esencial que la presencia de Dios te acompañe. Es esencial que para tu futuro glorioso puedas contar con la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gracias, Señor, por tu presencia? ¿Cuántos pueden aplaudir la presencia del Señor en tu vida? Gozarte y alegrarte por lo que el Señor te ha dado. También podemos hablar de Goliat. ¿Se acuerdan ese gigante filisteo con el rey David? Con ese muchachito llamado David, que todavía no había sido rey, pero esa pelea lo promocionó. ¿Cómo David vence a ese gigante bajo la unción y bajo la presencia de Dios? Podés vencer cualquier gigante si la presencia de Dios está contigo. Sin embargo, era una amenaza, siempre fue una amenaza los filisteos con Israel. Podemos hablar de ellos, podemos hablar de la seducción también que jugó con los filisteos, contratando una mujer llamada Dalila. ¿Recuerdan? Una mujer que llegó a seducir. Los filisteos la contrataron y llegó a seducir a Sansón, a un juez. Permítame decirle, no era cualquier persona, era un juez. Lo sedujo. Su alma fue reducida a mortal. Jugó con la presencia, con la unción, con el pacto. Y termina la vida de Sansón de manera muy triste. Termina capturado por los filisteos, tomado como un payaso. Le arrancaron los ojos, se los sacaron literalmente y termina perdiendo la vida. Una persona que era una amenaza bajo la unción y bajo el pacto,
era una amenaza para los filisteos, les metía miedo. Con una quijada de burro mató 1000 filisteos en una oportunidad. Y ahora le sacaron los ojos. Su alma fue reducida a mortal porque se dejó seducir. Queridos hermanos, los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Y una de las primeras guerras que tuvo el pueblo de Dios fue con Amalek. Luego lo tuvo con los filisteos. Y en estas dos ocasiones Saúl falla. Al fin y al cabo, el pueblo de Israel quiso ser como las demás naciones. Quería tener un rey que podían ver, que podían tocar, que podían escoger. Y lo tuvieron, Dios se los dio. Y Dios les prometió que si hacían las cosas bien los iba a bendecir. Abrace a alguien, por favor, dígaselo con el corazón. Si haces las cosas bien, Dios va a bendecirte. Si hacen las cosas bien, Dios va a ir delante tuyo. Ahora, Dios no se casa con el pecado, Dios no se casa con los hombres. A veces pensamos que le caemos bien a Dios y ya es suficiente y puedo hacer lo que se me canta o lo que se me ocurra. Y sin embargo, Dios está comprometido con su palabra. Está comprometido con aquellos que cumplen su palabra. Y Saúl va a pelear con los filisteos. Primero es como que va y le moja la oreja a los filisteos por medio de su hijo, Jonathan. Irrumpe ante la guarnición de los filisteos. En otras palabras, como que va y les moja la oreja. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos de la unción. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos el pueblo de Dios. Sí, amén. Y le costó caro a Israel. Se levantaron los filisteos como un pueblo que llenaba la tierra. ¿Escuchó? Llenaba la tierra. Versículo 5, mire este pasaje. Entonces los filisteos se juntaron para pelear. ¿Le mojaron la oreja? Ahora vas a ver. Se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros. Oiga, 30.000 carros. Como para que usted tenga una idea, pusieron en marcha 30.000 tanques. Pueblo numeroso como la arena del mar. 6.000 hombres subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Israel se le pegó un julepe tan grande que empezaron a huir. Se empezaron a esconder en las rocas. Se empezaron a esconder en las cuevas. Hicieron cisternas, pasaron el mar. Hicieron cualquier cosa y empezaron a desertar. Sin embargo, Dios es tan bueno que no se olvida de su pueblo. Y este enemigo, que era un enemigo ya conocido, que era una resistencia continua sobre Israel, se encuentra que tienen un rey sin carácter. Un rey que no tiene carácter. No guardó el mandamiento de Dios. No oyó lo que Dios decía. Acompáñenme al capítulo 13, al versículo 13. Entonces Samuel, el profeta, le dice al rey Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. A pesar de todo, sale vencedor de esa guerra. Pero ¿sabe qué? A veces pensamos que como vencemos ciertas guerras, que Dios está de acuerdo con nosotros. Como algunas cosas nos salen bien, aun cuando estamos mal, pensamos que Dios nos levanta el pulgar, porque medimos victoria conforme al hecho que veo. Pero todo tiene una consecuencia, todo tiene como un declive en la vida de Saúl. Iba de mal en peor. Comenzó muy bien, siendo ungido, profetizando. Pero ahora que está en el reino, ya pasan 2 años. El reinado de Saúl duró aproximadamente 40 años. Pero en estos comienzos ya el hombre empezó mal. Y este hombre que no tiene carácter, que no guardó el mandamiento, Dios le dice: tu reino no será para siempre. Si hubieras hecho las cosas bien,
tu reino hubiera permanecido para siempre. Pero tu reino va a tener un tiempo y un tiempo de vencimiento. Dios quiere no solamente bendecir nuestra vida, hermanos. Dios no solamente quiere hacernos bien a nosotros. Yo quiero que Dios no solamente le haga bien a Alberto Rey o a tu apellido o a tu familia. Yo quiero que la bendición trascienda a nosotros, que abrace a nuestros hijos, que abrace a nuestros nietos, que abrace a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Esa es la bendición más grande que le podemos dejar a nuestras familias, que la bendición siga corriendo por nuestro hilo genealógico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que podamos dejarle herencia a nuestros hijos. ¡Aleluya! Este rey, como tenía un tiempo de vencimiento, rápidamente Samuel le dice: Dios se buscó a otro. Vos le mojaste la oreja a los filisteos, ahora Dios te está diciendo a vos que tu reino pudo haber sido para siempre, pero ahora tiene vencimiento. Y aparte de eso, se buscó a otro hombre conforme a su corazón. Qué cosa terrible. Yo veo, queridos hermanos, que muchas veces a nosotros, a los líderes, nos cuesta poner, o mejor dicho, es fácil poner y nos cuesta sacar. Usted pone un líder de célula, bueno, el líder de célula elige un asistente. Y después el asistente viene para atrás y no lo quiere sacar. No, si lo saco lo pierdo. Entonces lo va dejando. Menos mal que acá en Manantial de Bendiciones todos los asistentes son grosísimos. No escuché la mente de todos los asistentes. Pero hay algunos que son complejos, complicados. Saúl, Dios directamente va al grano, al punto y le dice: mira, ya Saúl, Dios le dice a Saúl: yo te saqué, ya no me puse a otro hombre que es conforme a mi corazón, ya escogí a alguien. Sin embargo, sale a la guerra y vence, y no se da cuenta ese rey sin carácter que el enemigo al tiempo iba a volver. El enemigo que hoy no vences es el enemigo que mañana vendrá por ti. Lo que hoy no vences, mañana regresa. Si no vences el adulterio hoy, mañana vendrá por ti. Si no vences la fornicación, mañana vendrá por ti. Si hoy no vences la droga, mañana vendrá por ti. Si no vences la violencia, mañana vendrá por ti. Muchas veces como que jugamos, y eso es lo que le pasaba a Saúl, jugaba. Hacía las cosas a medias, es como que no terminaba de obedecer completamente. Era como un amor a medias. A mí si mi esposa me dice: mira, te amo a medias, la reviento. Óigame, ¿cómo me va a amar a medias? O me ama todo o no me ama. Esto no es a medias. Y pareciera como que Saúl negociaba o quería negociar con Dios. Bueno, pero el pueblo se me desertaba. Bueno, pero al fin y al cabo, si vos no viniste, llegaste tarde, le quería echar la culpa al otro. Vos no llegaste puntual, no llegaste a la hora señalada. Así que yo, como el pueblo se me desertaba, algunos se fueron a las cuevas, se escondieron tras rocas, se metieron en la cisterna, cruzaron el mar. Entonces yo me apresuré y no quise ir a la guerra sin el consentimiento de Dios. Así que me hice un holocaustito. Y el profeta le dice: locamente has hecho, porque toma el lugar que no le corresponde. Cuando uno no teme a Dios, toma el lugar que no le corresponde. Cuando uno no toma en cuenta a Dios, juega a medias. Y no se dio cuenta este hombre que esta guerra se iba a presentar más adelante. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como alguien que patea una piedra. El problema está acá, lo patea. Pero cuando haga 10 pasos se va a volver a encontrar con la piedra. Y la va a tener que volver a patear, pero en algún momento se va a tener que parar para correr esa piedra o cambiar el zapato. Pero siempre encontrarás la piedra más adelante. Cuando uno se convierte a Cristo, tiene que empezar a vencer
Si uno era mentiroso, en el nombre de Jesús ya no lo soy más. Si antes disfrazaba la verdad, ahora no. La verdad la digo. Si antes era adúltero, ya no lo soy. Si antes era violento, ahora no lo soy. Porque cambié. Vuelvo a decir, el enemigo que hoy no vencemos, nos vencerá mañana. Y es lo que le pasó a este hombre. Le pasó exactamente lo mismo a Saúl. La droga, la venganza, el carácter, el adulterio, la mentira, el juego. Hay gente que está preso en el juego, es una droga el juego. Hay gente que pierde la casa, pierde el auto, pierde todo, pierde la familia. Está ganando una platita y está pensando en que va a ir a la maquinita y se va a hacer millonario. Y los que están por hacerse millonarios son los dueños de la maquinita, no vos. Vos vas a pobreza. Y vas